Muy bien, segundo video de Epístolas Paulinas. Pasamos a la segunda carta. Esta segunda carta es escrita poco después de la primera, fundamentalmente para corregir errores con respecto a la segunda venida de Cristo. Además, corregir a los ociosos que habían dejado de trabajar debido al eminente retorno del Señor. Como siempre, Pablo, en todas sus cartas, va a comenzar con un cordial saludo, reconocimiento de las virtudes de los hermanos en Tesalónica y luego abordará los problemas para corregirlos. Yo voy a presentar un bosquejito que me lo hice yo para ir un poquito más rápido sobre esta segunda carta. Acá se repite el tema de la segunda venida, que ya lo ampliamos en la carta anterior, pero hay unos detallecitos aquí que son interesantes y los vamos a ver. Bueno, empezamos en primer lugar a ver en sus notas el primer punto, saludo del apóstol, capítulo 1, versículo 1 al 2. Acá se encuentra Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica, y como siempre la combinación del saludo griego y hebreo, gracia, que es charis en griego, todo lo que recibimos de Dios es inmerecido, y paz, que es shalom, que es deseo de prosperidad en hebreo. Entonces, la prosperidad llega a nosotros por medio de la gracia. Donde no hay gracia, donde no se manifiesta la gracia, no hay paz. Por eso este saludo, esta combinación que Pablo realiza de saludo griego y hebreo, gracia y paz. Si se manifiesta la gracia, hay paz. Si no se manifiesta la gracia, solamente hay un saludo, pero no hay paz. La acción de gracias por los hermanos de Tesalónica. En el versículo 3 habla del crecimiento de la fe. Esto es crecimiento de las obras de la fe. Pablo reconoce que esta iglesia ha crecido y que están trabajando para el Señor. El crecimiento acá lo podemos comparar, o yo lo he presentado así, del mismo modo que el árbol ahonda sus raíces en buena tierra, esto aumenta el crecimiento de los frutos. Y así también las mayores obras de fe indican que el creyente ha ahondado o profundizado sus raíces en Cristo. El trabajo y el servicio al Señor es el resultado de una vida en Cristo, de profundidad en Cristo, de no tener estar arraigados en la persona de Cristo, en la vida de Cristo. Hacemos lo que podemos, cuando podemos. El servicio al Señor es cuando podemos, porque falta la nutrición espiritual y el vigor espiritual proveniente de una vida cristiana arraigada y profundizada en la vida de Cristo, en la persona de Cristo. Segundo, la necesidad de soportar pruebas. Bueno, acá vemos esto también es un tema que se reitera en todas las cartas paulinas, el tema de las pruebas. Es necesario que el creyente pase por pruebas. Las pruebas capacitan al creyente, lo desarrollan. Las pruebas provienen de Dios para el crecimiento y desarrollo de las virtudes del carácter del creyente. Sería bueno leerlo para que no quede solo sobre mis palabras. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de que vosotros en las iglesias de Dios, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Bueno, acá está bien claro, en todas vuestras tribulaciones y persecuciones, ¿no? Así que además sigue diciendo el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Bueno, acá está, por lo menos yo entiendo esto, la tribulación, que hay que soportar, los problemas que hay que soportar, las luchas, serán permanentes durante nuestro tránsito en espera de la venida del Señor. Esto es una realidad. Ahora, el descanso y la recompensa será para nosotros cuando venga el Señor. Pero mientras estamos en espera de la venida del Señor, fíjese que este es el gran tema que se desarrolla en esta carta y se va repitiendo, la venida del Señor. Lo que dice es que pasaremos por tribulaciones, pero que finalmente recibiremos recompensa. Yo escucho ahora, o todos escuchamos, esta situación que todos estamos viviendo de tribulación, de sufrimiento, y de hecho es así, y yo he vertido una opinión sobre esta pandemia. Este es un azote que viene de Dios, de parte de Dios, porque todas las cosas que pasan en el mundo están bajo el control de Dios. Dios es el soberano, tiene control de todo, de los gobiernos, de los gobernantes, de los países, y de todo lo que pasa en el mundo es permitido por Dios y viene de parte de Dios. Y este es un azote que viene hacia el mundo, hacia los ricos, hacia los orgullosos, aquellos que han resistido a Dios. Es un azote, pero también es un azote para nosotros, para que nos purifiquemos, para que entendamos. Dios nos está preparando porque su venida está cerca. Pedro, en una de sus cartas, dice que el juicio comenzará por su casa. Esta prueba y este sufrimiento, si lo podemos llamar así, que nos toca pasar ahora, que no es tampoco un tan grande sufrimiento, pero sí tenemos ciertos pesares y situaciones que nos ponen mal. Esto es para nuestro bien. Y tendremos que pasar por estas cosas u otras porque esto va a desarrollar virtudes cristianas en nuestras vidas. Este es, digamos, el aspecto positivo de las pruebas, de las persecuciones, y ya no tenemos que mirarlo como algo lejano, ya estamos inmersos en este tipo de situaciones, y bueno, algunos están sufriendo el no ir a la iglesia, el no participar de los cultos, el de no cantar, están sufriendo todo eso, pero ¿por qué será? Dios lo ha permitido. Hoy las iglesias han quedado vacías, los templos, han quedado vacíos, pero la iglesia de Cristo está presente y está en los corazones de aquellos que le sirven de todo corazón y que le están buscando, le están adorando en sus casas. Es como que la iglesia hoy ha vuelto a sus orígenes. Bueno, un comentario, este es un comentario de el crecimiento de la fe y de las obras de fe que se produce en pleno campo de batalla de las pruebas y sufrimientos. Concluyendo, esta situación que nos toca vivir no es para menguar nuestra fe ni nuestras obras de fe. Nuestras obras de fe pueden ir en crecimiento y desarrollo en medio de esta situación de tribulación o de sufrimiento.
y tengo testimonio de esto personales, de las cosas que Dios está haciendo en este momento de nuestras vidas aquí en Argentina. Pero no se lo voy a comentar. Dejaremos para otro momento. Bien, la oración de Pablo, ¿no? Y versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, vemos aquí, hermano, el contexto de la oración de Pablo. El contexto es que los hermanos están sirviendo, es bien clara las manifestaciones de la obra de fe en un ambiente de persecuciones, de sufrimiento, y Pablo está orando para que Dios cumpla, ¿no? Va a cumplir todo propósito en la vida de ellos, ¿no? Que el propósito, el plan, el proyecto, el diseño que tiene Dios para los hermanos de Tesalónica se pueda cumplir. Mire por qué está orando. En vez de orar, Pablo, para que se terminen los sufrimientos, para que termine la prueba, Pablo está orando y diciendo que se cumpla en los hermanos el propósito que Dios ha diseñado para ellos, y todo será para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué manera de orar que tiene Pablo. A usted no le gustaría, ¿verdad?, tener un pastor como Pablo, que te está pasando por sufrimientos, pruebas, luchas, y el pastor, en vez de orarle para que el Señor lo saque la prueba y la lucha, está orando: Señor, cumple en la vida de mi hermano tu propósito, y ni se acuerda de orar por sus problemas. Así oraba Pablo. Esta es la vida cristiana, esta es la realidad de la vida cristiana. Espero que le quede claro, ¿no? Porque ahí dice: van a recibir premio, que Dios los ayude con su poder, con su dunamis, que por medio de los resultados Cristo sea glorificado. Versículo 12, la gracia de Dios y de Jesucristo hace posible todo esto. Muy bien. Ahora pasamos al capítulo 2. Me parece que hay que hacer un cambio. Sí, a donde dice el día del Señor, perdonen, porque voy, sí, capítulo 2, donde dice el día del Señor, ustedes deben tener capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 12. El capítulo 1, versículo 6 está equivocado. Tienen que poner ahí capítulo 2. ¿No? Tachar capítulo 1, versículo 6 y poner capítulo 2, porque este capítulo es lo que tiene que ver con el tema segunda venida de Cristo. Acá Pablo retoma el asunto o el tema de la segunda venida de Cristo. Por eso dijimos desde un principio el gran tema que se desarrolla en primera y segunda de Tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. Bueno, habían rumores, errores y también engaños con respecto a la segunda venida de Cristo, ¿no? Fíjese, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Parece que había circulado una carta, hablando en argentino, trucha. Había una carta trucha como si hubiese sido escrita por Pablo, que indicaba que ya el Señor había venido. Nadie os engaña. Acá está la presencia del engaño dentro de la iglesia, del pensamiento. No es nada nuevo.
ya los apóstoles, Jesús había advertido que lo primero que va a suceder, falsos profetas, van a hablar mucho en mi nombre, etcétera. El engaño. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Acá nos paramos un momento para hablar sobre la segunda venida de Cristo, estos rumores, estas falsas doctrinas, que decía que el Señor ya había venido. Entonces Pablo aclara, el día del Señor no vendrá hasta que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, lo primero que vamos a aclarar acá, apostasía, ¿no? No cabe duda que hay distintas interpretaciones y aplicaciones de estas palabras. Yo voy a ir al uso estrictamente de su significado. El término utilizado en muchos lugares de la Escritura para indicar siempre apartamiento. Apostasía es apartarse, ¿no? Es apartarse. Aparece, esto no está en sus notas, en Lucas 2:37, donde dice, no se apartaba del templo. No se apartaba del templo. Se usa el término apostasía en este sentido. En Lucas 8:13 dice, de la tentación se apartan. El uso de apartarse o de apostasía, pero se usa en el sentido se apartan de la tentación. En Lucas 13:27 dice, apartaos de mí todos. Otra vez el uso de apostasía, o se traduce por apartarse. Acá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, ya habla de la apostasía. O sea, el Señor no vendrá hasta que se manifieste la apostasía. El artículo la acá es un artículo definido que indica algo específico. Una cosa es el significado de apostasía, que es un apartarse, como hemos visto, del templo, no se apartaba del templo, de la tentación se apartaba, apartados de mí todos, etc. Pero acá habla de la apostasía. Este verbo griego implica algo que se ha consumado una vez y para siempre, ¿no? Entonces, el artículo indica un apartarse, un separarse, pero para siempre, sin posibilidad de cambio. Apartarse también tiene el significado de revuelta, de abandono, de rechazo y de rebelión. Pero acá habla apartarse de la fe, rebelarse de la fe, rebelión contra la fe. Entonces, esto es una señal de los últimos tiempos. ¿Quién se aparta de la fe? Alguien que ha estado en la fe. Algunos dicen, sí, son los que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, nunca estuvieron en la fe, estaban en el montón, ¿no? Hacían bulto, pero nunca habían estado en la fe. Eran, oyentes, etc. Pero servía, sí, servía, pero no al Señor, se serviría a sí mismo o lo que fuera, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Acá entramos en todo un tema un poco delicado, complejo, especialmente por esta doctrina de que la salvación nunca se pierde. Y atención, nosotros creemos que la salvación es absolutamente segura, ¿no? Que la salvación compone todos los elementos necesarios que nos da absoluta seguridad. Pero acá dice que en los últimos tiempos habrá la apostasía, ¿no? Déjenme comentar cómo se produce la apostasía, cómo se llega a la apostasía. No a apostatar, que es separarse, donde siempre está la posibilidad de regreso, sino la apostasía es un punto de no retorno. Y todo comienza
con una falta de reverencia a los asuntos sagrados, con una interpretación liviana acerca de las cuestiones sagradas, con una poca importancia que se le da al mover del Espíritu Santo, y como hemos visto anteriormente, a las profecías, a las cosas sagradas, y eso no es apostasía, pero poco a poco se va retirando, se va apartando, se va apartando. Se congrega, todo, sirve, no sé lo que hace, ¿no? Hace cosas, ¿sí? Supuestamente sirve a Dios, pero con una liviandad espiritual, sin una profundidad en las cosas espirituales, y eso es un apartarse que tiene un punto final. Mientras él se está apartando, el Espíritu Santo está hablándole, llamándole que se acerque, que venga a Cristo, porque ese apartarse es un pecado. Es un pecado porque no, es un pecado ser indiferente al mover del Espíritu Santo. Entonces, hay un momento en que el Espíritu Santo no tratará más con él. Y cuando el Espíritu Santo no trate más con esta persona, ahí llegó a la apostasía, el punto donde ya no hay más retorno y la pérdida de todos los bienes recibidos por Dios para la vida eterna. Entonces, voy un poquito rápido, espero que lo comprenda, y si no, creo que vamos a tener una videoconferencia, y por ahí podemos charlarlo un poco y todos podemos participar. Vamos a ver, pero es un tema muy delicado y donde hay mucha confusión porque se han enseñado muchas cosas sobre esto con mucha vehemencia y durante mucho tiempo, y estoy seguro que al decir esto, esto genera un montón de ruido en su cabeza. Yo no puedo solucionarlo esto, yo simplemente le presento esta posición, y el resto lo tiene que hacer la palabra del Señor y la obra del Espíritu Santo. El mejor consejo que le doy ante todo esto: póngase a orar, póngase delante de Dios, deje que el Espíritu Santo le alumbre en función de la palabra y le guíe a la verdad en todos estos temas que hoy se han metido dentro del pensamiento de la iglesia y que hoy para los que enseñamos genera un problema. Y fíjese, no estoy en clase, si estuviéramos en forma presencial esto explotaba y estábamos aquí en un montón de opiniones sobre este asunto, pero gracias a Dios estamos en video, esto es mejor. Bien, ¿cuándo vendrá el día del Señor? Dice, antes se va a manifestar la apostasía. Vamos a ver gente apostatar, apartarse de la verdad. Y esto es, bueno, ¿para qué explicar más? Gente que empezó bien, que predicó bien el Evangelio y hoy está haciendo su negocio con el Evangelio. Casi me sale la palabra, pero la pude controlar. Han hecho de la iglesia y del Evangelio su negocio particular. Y bueno, usted saque sus deducciones. Bueno, estos se han apartado de la verdad. Vemos el apartarse, no sabemos si llegaron a la apostasía o van en camino hacia la apostasía. Bien, entonces, cuando veamos estas cosas, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículos 3 y 4, estas son características: que se opone, ¿no? Que se levanta contra Dios y el culto, dice, ya está en acción. Ya el hombre de pecado, el anticristo, ya está en acción en el mundo. Ya está en acción, también operando en el pensamiento cristiano, produciendo tanta confusión, ¿no? El espíritu del inicuo ya está en acción, salvo que al presente hay algo que lo detiene, que es el Espíritu Santo y la predicación del Evangelio de Dios, es que está impidiendo que este espíritu de engaño que opera en el mundo, que también se ha metido dentro del pensamiento de la iglesia, no pueda avanzar y desplegar todo su poder engañoso. Pero cuando esto que lo detiene sea retirado, o sea, cuando la iglesia sea retirada, el arrebatamiento, cuando el Señor venga a las nubes,
ya el Espíritu Santo no está. Y acá, este espíritu que hoy gobierna el mundo y que engaña a las naciones y que trata de infiltrarse en el pensamiento de la iglesia y que en el pensamiento del cristiano, vamos a decir así, entonces ahí queda liberado y despliega todo su poder engañoso, influenciando todas las naciones del mundo, y ahí comienza la última semana y comienza el periodo de la tribulación. Ahora bien, es interesantísimo, cada vez es más fácil entender esto, porque hoy escuchamos los discursos políticos y de economistas de la necesidad de un nuevo orden mundial, de un nuevo sistema económico, de la unidad y de un gobernante mundial. Hoy estamos escuchando esto con toda naturalidad. Entonces, digamos, todas estas son señales de que la venida del Señor está cerca. Por otro lado, que vemos como muchos, vemos la apostasía, claramente. Por eso, hermanos, yo creo que dije hace un ratito, lo que estamos pasando hoy es un azote de Dios hacia las naciones, hacia los gobiernos y también para nosotros, porque el Señor está preparando su iglesia y purificándola para su venida. Esto que nos está pasando, que para algunos es una tragedia espantosa, no lo es tan trágico, no lo es tan terrible, porque aquí Dios está tratando con nuestra vida, con su vida y con la mía también. Ahora, como decimos los muchachos, o nos ponemos las pilas o vas a quedar afuera de todo. Este es el tiempo que Dios nos está dando para la reflexión, para la oración, para comprender cuál es nuestra función en el mundo, de dejar ya ese cristianismo, digamos, de bienestar, ahora viene el tiempo en que tenemos que comenzar a servir al Señor y llevar el Evangelio a donde están los necesitados. He hablado con algunos hermanos que me dicen, uy, que todo va a cambiar ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué sé yo? Claro que va a cambiar. El mundo que nosotros conocíamos ya no va a ser igual, pero también nosotros vamos a cambiar. Y acá vamos a tener, a partir de este año, vamos a tener la gran oportunidad de llevar el Evangelio a un mundo que está muy necesitado. Las buenas noticias de que Cristo vino al mundo es nuestra gran oportunidad, pero va a estar el cristianismo que quiere, el cristianismo de confort, ¿no? El cristianismo social. Bueno, ese cristianismo, no sé qué va a pasar con ellos, pero este trato de Dios es para que entendamos la enorme necesidad que hay en un mundo y que la responsabilidad es nuestra de llevarles el Evangelio, porque el tiempo de la venida del Señor está muy cerca. Bueno, terminamos este mensajito y ya me pasé de hora, voy a cortar y vamos a pasar en un momento a otro video.